Bienvenida, bienvenido a este ciclo de 3 sesiones en los cuales vamos a hablar de aceptación. En cada una de las sesiones hablaremos sobre un tema concreto referido a la aceptación y al final haremos una pequeña práctica. Veréis, hablamos de la aceptación como de una emoción sublime. No sé si habéis oído hablar de las 4 emociones inconmensurables o sublimes de las que habla el budismo. Son el amor incondicional o metta, la compasión o karuna, la alegría compartida, es decir, la alegría por el bienestar del otro, o mudita, y la cuarta, que es la ecuanimidad o upekkha. La ecuanimidad está fuertemente ligada a la aceptación. Veréis, la aceptación sería el cese de la lucha, hacer el esfuerzo necesario para poder cambiar aquello que depende de nosotros, pero sin la sensación de estar luchando contra el mundo y contra la vida. Veréis, no tiene nada que ver con la resignación. Me resigno cuando ante un suceso determinado que la vida me trae, decido no actuar, aunque esté en mi mano cambiar algo. En cambio, aceptar implica cambiar aquello que está en mi mano cambiar y aprender a convivir con lo que no depende de mí y no puedo cambiar, no puedo hacer nada. Me gusta mucho esta cita de Nisargadatta, que fue un maestro de la tradición Advaita, que es una rama del hinduismo. Dice así: un sabio no quiere que las cosas sean diferentes de lo que son. Sabe que, teniendo en cuenta todos los factores, las cosas son inevitables. Es amigo de lo inevitable y por lo tanto no sufre. Porque querer cambiar aquello que no está en nuestra mano cambiar, que no depende de nosotros y en lo que no podemos hacer nada, nos aporta muchísimo sufrimiento. Vamos a ver los tipos de aceptación que hay. Incluye 2 grandes aspectos. Por un lado, la aceptación de sucesos externos a nosotros y por otro lado, la aceptación de sucesos internos. ¿Qué son esos o qué serían estos sucesos externos a nosotros? Pues aquí estaría la aceptación en los 3 tiempos: pasado, presente y futuro. La aceptación en el pasado nos ayuda a trabajar la culpa, el arrepentimiento y el duelo por aquello que sucedió. La aceptación en el presente nos ayuda a trabajar la no lucha con lo que aquí y ahora está sucediendo y no puedo cambiar. Eso que hemos dicho que no está en nuestra mano cambiar, que no depende de nosotros. Y la aceptación en el futuro nos ayuda a trabajar el miedo a lo que la vida nos pueda deparar. Aquí entra en juego la ansiedad, ¿no? El miedo a aquello que pueda venirme. Por otro lado, la aceptación en las relaciones con los otros es un tema muy importante. ¿Cómo poder aceptar a aquellos que no me caen bien o que han realizado conductas incluso antisociales o delitos, ¿no? Aquí trabajamos el perdón, que veremos con más detalle en la 3ª sesión. Después está la aceptación de los sucesos internos. ¿Qué sería la aceptación de sucesos internos? Pues veréis, la aceptación de nuestras sensaciones, emociones y pensamientos. Y muchas veces pensamos que lo ideal sería eliminar los pensamientos y las emociones que no nos gustan, pero esto no hace más que potenciarlas y aportarnos mayor malestar. Dedicaremos la siguiente sesión, la 2ª, a la aceptación de pensamientos y emociones. Y también estaría en la aceptación de sucesos internos la aceptación de nuestro cuerpo. Nos ayuda a aceptar tanto los aspectos estéticos que no nos agradan, como también alguna limitación, dolor o enfermedad. Vamos a hablar ahora un poquito de cuáles son las dificultades que podemos tener y que solemos tener a la hora de aceptar sucesos. Son 4. Por un lado es la importancia de aquel suceso que ha ocurrido. A mayor dolor, a mayor importancia, mayor dificultad para aceptar aquello, es evidente, ¿no? La muerte de un ser querido, una enfermedad grave o incurable, son cosas muy graves, muy importantes y es evidente que nos va a costar muchísimo más llegar a la aceptación. La segunda dificultad para la aceptación sería el control. El control que creemos tener sobre aquella situación, ¿no? Normalmente creemos que tenemos más control sobre el mundo del que realmente tenemos y en realidad, si lo valoramos,
y lo analizamos tranquilamente, nos vamos a dar cuenta de que muy pocas cosas podemos controlarlas, ¿no? De que la gran mayoría de sucesos simplemente eso, suceden, ¿no? La vida nos los trae y nosotros solo podemos ver cómo convivimos con aquello, ¿no? Quizá haya cosas que sí que podamos modificar o cambiar, pero hay muchas que no, que nos vienen, y nuestra tarea es readaptar nuestra vida para poder convivir de forma sana con aquello que la vida nos ha traído y que no podemos cambiar, ¿no? Otra de las dificultades para la aceptación es el sentido, ¿no? El sentido que nosotros le damos a aquello que nos ha traído la vida, ¿no? El sufrimiento al que no podemos darle un sentido es mucho más difícil de aceptar, ¿no? Es aquello de ¿qué podemos aprender sobre eso que la vida me ha traído y que yo no puedo modificar? Lo he intentado, pero no depende de mí, no está en mi mano, no puedo modificarlo. Entonces es ¿qué aprendizaje puedo sacar de esto que la vida me ha traído y que yo no puedo cambiar, ¿no? Es el tener esa sensación de que la vida me trae sucesos para que yo pueda ir aprendiendo y pueda ir creciendo como persona, ¿no? Y la cuarta dificultad para la aceptación es el estar de acuerdo, ¿no? Aceptar parece implicar que estoy de acuerdo con aquello que me ha traído la vida, ¿no? O que me tenga que gustar. No, la vida me ha traído pues una enfermedad o la vida me ha traído lo que sea, ¿no? Ni me gusta ni estoy de acuerdo con ello. Yo preferiría no tener esta enfermedad y no me gusta tenerla, ¿no? No significa estar de acuerdo con aquello ni que me guste aquello, ¿no? En absoluto. Aquello no me gusta y no estoy de acuerdo. Yo quisiera que no hubiese llegado, ¿no? Aceptar es simplemente dejar de sufrir porque dejo de luchar contra algo que no puedo cambiar, ¿vale? Es un trabajo interno, profundo, en el cual acepto aquello porque veo que yo no puedo hacer nada y que si sigo luchando me voy dando cabezazos contra un muro y lo que hago es sufrir, ¿no? Mi sufrimiento aumenta exponencialmente. Por tanto, la aceptación es un trabajo interno que me ayuda a dejar de sufrir y a dejar de luchar contra lo que no puedo cambiar. Por tanto, no tengo por qué estar de acuerdo, simplemente hago este trabajo que me evita el sufrimiento. ¿Cómo desarrollamos la aceptación? Mirad, la aceptación es una emoción y como todas las emociones tiene 4 componentes. El corporal, las sensaciones que nos hace sentir en el cuerpo. El cognitivo, o sea, los pensamientos que nosotros generamos a través de aquel suceso, ¿no? El afectivo, qué emociones me provoca. Y el conductual, qué hago, ¿no? Es decir, lo que siento en el cuerpo, lo que pienso sobre aquello, lo que siento y, en base a todo esto, cómo actúo, qué hago. Para desarrollar la aceptación, vamos a trabajar con el componente corporal, adoptando una postura que nos facilite la aceptación, y también con el componente cognitivo, con aquello que pienso, empleando frases que nos van a ayudar a aceptar. Vamos a hablar de esta postura que nos hace trabajar el componente corporal. Por un lado, el cuerpo ha de estar totalmente relajado y la cara también. Sabéis que la cara es una de las partes del cuerpo, así como los hombros y el cuello, que solemos tensionar más cuando hay emociones fuertes. Entonces, el cuerpo tiene que estar totalmente relajado, y al igual que nuestra cara, incluso esbozando una leve sonrisa. Las manos las tendremos encima de los muslos, de las piernas, con las palmas hacia arriba. Este tener las palmas hacia arriba es señal de no lucha con lo ocurrido, de aceptar aquello que nos ha traído a la vida. Esta postura nos ayuda a desarrollar un estado mental que implica, por un lado, que no hay malestar psicológico, aunque estemos recordando ese suceso doloroso, y por otro lado, desarrollamos una emoción de tristeza serena, que implica que el duelo se ha hecho y que hemos asumido que aquello está perdido para siempre, pero que aún así nuestra vida puede seguir siendo maravillosa y que podemos seguir siendo felices. Sabemos que el cambio y la pérdida forman parte de la vida. Es algo natural en la vida. En cuanto al componente cognitivo, que serían las frases que nos vamos a decir durante esta práctica, durante esta meditación para desarrollar la aceptación. El diálogo interno que mantenemos con nosotros es muy importante y es imprescindible para poder desarrollar cualquier emoción.
En la aceptación, cuando trabajamos, cuando hacemos estas meditaciones, estas prácticas para desarrollar la aceptación, la podemos trabajar a dos niveles, el nivel básico y el nivel avanzado. ¿Qué es el nivel básico? No nos confundamos. Este nivel ya es un gran logro, ya es un gran paso en el tema de la aceptación. Lo que ocurre es que en el nivel avanzado damos aún un pasito más, que ya veremos, que nos proporciona un mayor bienestar psicológico. Vamos a poner ejemplos de las frases en este nivel básico de aceptación. Yo os pongo ejemplos, pero tenéis que saber que las mejores frases son siempre las que generamos nosotros mismos, nosotras mismas, porque se adaptan perfectamente a esa situación que hemos vivido. Algunas frases podrían ser: así es la vida, así ocurrió, así son las cosas, tuvo que ser así, no podría haber sido de otra forma. Pero ya os digo, estas frases son un ejemplo, pero vosotras tendréis que buscar, o es bueno que busquéis en cada situación aquellas que se adapten mejor a aquello que ha ocurrido. Junto a las frases debemos recordar los principios de la aceptación. No hemos hablado de ellos, pero os los voy a señalar aquí. Por un lado, que las cosas dependen de circunstancias, muchas de las cuales desconocemos y están fuera de nuestro control, lo que hablábamos de que muy pocas cosas en realidad podemos controlar. Y por otro lado, que la vida es como es y no como nosotros queremos que sea. Y además, que la vida vale la pena vivirla a pesar de que nos va a traer cierta dosis de dolor. Esto lo tenemos que tener siempre presente, ¿no? La vida es totalmente cambiante, pocas cosas podemos controlar y sí o sí vamos a tener cierta dosis de dolor a lo largo de nuestra vida, ¿no? Es decir, los principios básicos, recordamos y resumimos, serían que las cosas dependen de muchísimas circunstancias, muchas de las cuales desconocemos y no están bajo nuestro control, que la vida es como es y no como quisiéramos que fuese, y que a pesar de que la vida es como es y no como queremos que fuese, vale la pena vivirla porque es maravillosa. El nivel avanzado, como hemos dicho, supone un pasito más, aunque el nivel básico ya es una aceptación brutal y magnífica y maravillosa, pero el nivel avanzado, como la vais a ver, es un paso aún más, ¿no? Podemos resumirlo con la frase: una pérdida, una ganancia. Es aquello que hablábamos del aprendizaje que nos ha traído este suceso. Se trata de encontrar lo positivo en aquello que nos ha pasado, sacar este aprendizaje, algo que nos ha ayudado a evolucionar como personas. Es lo que en psicología llaman reinterpretación positiva de los sucesos negativos, ¿no? ¿Qué he aprendido? ¿Cómo me ha hecho crecer esto que me ha traído la vida? Utilizamos la frase del principio sabiendo que nada positivo que ha ocurrido está exento de alguna pérdida, aunque haya sido muy pequeña, y que nada negativo está exento de un aspecto positivo que nos ha ayudado a crecer, ¿no? La frase es la que hemos comentado, ¿no? Una pérdida, una ganancia. Todo lo positivo encierra en sí algo negativo y si lo analizamos veremos que es así, aunque simplemente sea que aquello positivo se puede acabar y también nos va a hacer sufrir. Y siempre algo negativo trae un aprendizaje si lo sabemos mirar con los ojos adecuados, ¿no? Con los ojos de la aceptación en realidad. Esto no significa que esta ganancia compense la pérdida, en absoluto, ni siquiera que se equipare a ella, para nada. Puede ser mucho menos importante y mucho menor la ganancia o este aprendizaje que la pérdida. Simplemente se trata de encontrar aquel aprendizaje y dejar de focalizarnos solo en lo que hemos perdido o en lo que se ha ido, ¿no? Bueno, después de esta pequeña introducción, vamos a lo importante, que es a practicar estos dos niveles de aceptación con una meditación, ¿no? En esta meditación lo que haremos será empezar por el nivel básico, aquellas frases que hemos comentado, y después pasaremos a practicar el nivel avanzado. Os invito entonces a que adoptéis vuestra postura habitual de meditación. Haz ahora 3 respiraciones profundas, inspirando y expirando por la nariz con la boca cerrada, para ir dejando atrás todas las preocupaciones y tensiones y situándote en este instante.
Te dejo ahora unos minutos para que traigas a tu mente algún suceso reciente, más o menos reciente, o algún objeto que no aceptes. Intenta buscar algo que no sea excesivamente grave. Piensa que estamos empezando, así es que mejor que encuentres algo que te traiga un malestar o una falta de aceptación leve o moderado, pero no muy grave. Te dejo unos minutos para que encuentres este suceso o este objeto que te ha traído la vida y que no logras aceptar. Si ya lo tienes en mente, te invito a que observes el malestar en tu mente y la tensión en tu cuerpo, es decir, qué pensamientos te produce y qué sensaciones producen estos pensamientos en tu cuerpo. Y ahora te invito a que adoptes la postura que hemos comentado de aceptación, es decir, que pongas las palmas de tus manos hacia arriba, encima de tus piernas. Haz varias respiraciones conscientes y profundas y dite a ti mismo algunas de las frases de aceptación básicas que hemos comentado, como así son las cosas, no podría haber sido de otra manera, así es la vida, o frases que generes tú misma, tú mismo, y que se adapten perfectamente a la situación sucedida, a la situación que te ha traído la vida. Intenta no repetir las frases como un mantra. Piensa en cada frase durante 1 o 2 minutos y deja que la frase te penetre de verdad, que se funda en ti. No se trata de repetirlas como un mantra. Deja que la frase y su significado vaya formando parte de ti, de tu visión del mundo, que te impregne de verdad. Te dejo unos minutos viviendo las frases.
Notarás que el suceso o el objeto está más aceptado porque hay menos malestar en la mente y en el cuerpo hay menos tensión. También podrías notar una cierta sensación de tristeza serena. No te preocupes, seguramente no habrás llegado a la aceptación total con solo una práctica. Tendrás que hacerla varias veces, pero lo más habitual es que tengas otra perspectiva de este tema. Lo importante es que pese a que este tema aún no está aceptado del todo, puedes seguir siendo feliz. Vamos a pasar ahora a la aceptación avanzada. Pensando en este mismo suceso que has traído a tu mente, vuelve a hacer 3 respiraciones tranquilas, mientras intentas identificar alguna ganancia que pudo ocurrir en esta situación adversa que te ha sucedido y que te cuesta aceptar. Ya hemos comentado en que la ganancia no se pretende que compense o que se equipare a la pérdida, ya que aparentemente puede ser mucho menos importante. Lo que se pretende en realidad es que la mente no se focalice solo en la pérdida, sino que pueda abrirse a una visión nueva del suceso. La ganancia siempre suele ser un aprendizaje, algo que nos permite apreciar mejor la vida. Podemos generar una frase del tipo: pese a que ocurrió esto, el evento adverso que has recordado, fui más capaz de entender y darme cuenta de tal otro aspecto de mi vida. Es decir, pese a que sucedió aquello que no me gusta y que me cuesta aceptar, me doy cuenta de que pude aprender tal cosa, ¿no? Piensa en esta frase o en la que tú generes. Ya sabes que las que tú generas son las mejores porque se adaptan perfectamente a aquella situación. Así es que piensa en esta frase durante unos minutos y trata de interiorizarla, de que te impregne de verdad. Permite que su significado vaya formando parte de ti, de tu visión del mundo. En el grado más alto de aceptación, no solo podemos ver lo positivo, sino que podríamos llegar a decir: fue lo mejor que me pudo ocurrir. De nuevo notarás que el suceso está más aceptado porque hay menos malestar en la mente y hay menos tensión en tu cuerpo. Es muy raro, muy complicado y muy excepcional llegar a la aceptación total con una sola práctica. Esto no va a suceder, así es que no te preocupes si notas que hay resistencias a la aceptación y hay resistencias a decir estas frases. No te obligues. Si hay resistencias a decir estas frases, para aquí la meditación y ya lo volverás a intentar en otro momento. Aunque necesites realizar esta práctica varias veces, seguramente sí que acabarás teniendo otra perspectiva de este tema. Te dejo así unos minutos.
puedes ir finalizando ahora la meditación, sintiendo que a pesar de que ese tema aún no está aceptado por completo, puedes seguir siendo feliz. Verás, parece difícil llegar a decir que un evento negativo es lo mejor que nos ha pasado en la vida, pero no es infrecuente que personas que han pasado algo muy grave, como por ejemplo una depresión, un infarto, dicen que ha supuesto una gran oportunidad en su vida, aunque evidentemente son sucesos muy negativos. Ello les ha permitido parar, tomar conciencia de lo que es importante para ellos mismos y cambiar su trayectoria en consonancia con sus valores, con lo que resulta realmente valioso para ellos, ¿no? Así es que la realidad es que siempre podemos encontrar algún aprendizaje, aunque sea pequeño. Ya os digo, aunque sea más pequeño que aquella pérdida, pero siempre podemos encontrar aquel aprendizaje que nos ha hecho crecer, que nos ha hecho dar un paso más en la vida, ¿no? Espero que esta sesión os haya podido ser útil.